Un cordial saludo, queridos jóvenes, les habla el profesor Michel. Hoy en el curso de geografía vamos a hablar sobre el segundo tema, que es climatología, el tiempo atmosférico. Para hablar sobre el tiempo atmosférico hay que primero diferenciar, que ya lo hicimos, el clima. El clima, estado de la atmósfera en diferentes zonas de la Tierra, y es periódicamente, o sea, de forma constante. Y el tiempo atmosférico es el estado de la atmósfera en un lugar determinado en un momento determinado. Y las ciencias que estudian es climatología y la meteorología que estudia el tiempo. ¿Pero qué es el tiempo? El tiempo atmosférico se define como la condición de la atmósfera en un momento y lugar determinado. Dicha condición es cambiante, puede variar de la mañana a la noche o del día a otro. ¿Ya? Entonces recordemos ese estado o condición meteorológica de un lugar en periodo muy corto, puede ser por horas. Se refiere a la situación en que se encuentra la atmósfera durante periodos cortos, los cuales se pueden observar y sentir. Algo muy importante también es hablar sobre los elementos del tiempo. Los elementos que enumeramos aquí es temperatura, radiación solar, la humedad, presión atmosférica, vientos, precipitaciones y nubosidad. Desarrollamos cada una de ellas. Uno es la radiación solar. La radiación solar se refiere a la cantidad de energía solar que llega a la Tierra mediante la absorción. La radiación solar se mide con un instrumento llamado piranómetro y la intensidad se mide con el pirheliómetro. ¿Ya? Entonces, hay ciertos factores que la radiación solar altera el tiempo. Me refiero a la constante solar, me refiero a la transparencia de la atmósfera y al ángulo de la incidencia de los rayos solares. ¿Ya? Entonces, el primer elemento del tiempo sería la radiación solar. ¿Ya? Energía radiante producida por el Sol como resultado de reacciones nucleares de fusión. El segundo es la temperatura. La temperatura es la intensidad de frío o calor que registra la atmósfera en un determinado momento y lugar. El calor es una forma de energía y en razón a ello puede pasar de un cuerpo a otro por radiación, conducción y convección. Los rayos solares generan el calor son los infrarrojos. Por ello, si estos quedaran atrapados, definitivamente se generaría el incremento de temperatura. Ya a ese tipo de fenómenos se llama lo que hoy conocemos el efecto invernadero. La temperatura se registra con un instrumento llamado termómetro y siempre factores que alteran la temperatura me refiero a latitud, altitud, las estaciones, repartición de tierras y mares, corrientes marinas, vientos y también la nubosidad. Son factores que alteran la temperatura. Segundo elemento entonces de tiempo, temperatura. Otro es la humedad. La humedad es la cantidad de moléculas de vapor de agua contenida en un volumen de aire. La humedad en la atmósfera se forma por acción del calor, pues este genera la evaporación de las masas de agua. Y hay también cuatro factores que alteran la humedad. Me refiero a la altitud, la latitud, las estaciones y temperaturas. ¿Ya? Es la cantidad de vapor de agua que contiene la atmósfera, humedad. Hay otro también que es la presión, lo que refieren a la presión atmosférica. La presión atmosférica es la fuerza o peso que ejerce el aire por unidad de área. La presión atmosférica se mide por la altura de una columna de mercurio, cuya presión equilibra con la atmósfera en un instrumento llamado barómetro. ¿Ya? Presión atmosférica. El otro sería sobre los vientos. Vientos, el otro elemento de tiempo, son los desplazamientos de las masas de aire en forma horizontal y lo realizan cerca de la troposfera. El origen e intensidad de los vientos se rigen por dos leyes que hoy conocemos, la ley de Bush-Balliot y la ley de Stephenson. Dos leyes que rigen a los vientos. Entonces son masas de aire en movimiento horizontal. Ya, y hay tipos de vientos también que nosotros conocemos. Los tipos de vientos o principales vientos son tres, ¿no? Los locales, los continentales y los planetarios. En los locales solo se conoce así como locales. En las continentales están los monzones, ciclones y brisas. Y en los planetarios están los polares, los contralicios y los alisios. ¿Ya? Vientos que están en el planeta. El otro sería la nubosidad. La nubosidad es la cantidad de vapor de agua condensada en forma de partículas que están en suspensión en la atmósfera. Esta nubosidad está compuesta por agua y hielo. La composición depende de la ubicación altitudinal.
Las nubes se forman en las áreas de baja presión, finalmente, pues en este caso las corrientes verticales elevan el aire húmedo, el cual al llegar a las zonas frías se condensa y forman las nubes. ¿Ya? Nubosidad. Y hay también los nubes estratos, los nubes altoestratos, estratos cúmulos, estratrocúmulos, nimbostratos y entre otros. Los últimos serían cirros, ¿ya? O cirroestratos también, que son los últimos. Eso de acuerdo a la altura. ¿Ya? Eso sería nubosidad, el otro factor del tiempo. La precipitación consiste en el retorno del agua atmosférica en forma líquida y sólida. Se produce cuando las gotitas de aguas que se mantienen en suspensión superan de tamaño y al no poder mantenerse cae por efecto de la gravedad. Y se clasifica de la siguiente manera. En estado líquido la precipitación son de tres tipos: la lluvia, el chubasco y garúa. En estado sólido son de dos tipos: granizo y nieve. ¿Ya? Precipitación, entonces, retorno del agua atmosférico. Hay instrumentos que he detallado, por ejemplo, el termómetro, con él medimos la temperatura; veleta, medimos la dirección hacia donde va el viento; anemómetro, con él medimos la velocidad que lleva el viento; y pluviómetro, con él medimos la cantidad de agua que ha caído. Ya, hay más instrumentos, pero sobre el tiempo, pero estos son los más importantes que hay que recordar. Entonces, hoy vimos sobre el clima, y repito, los instrumentos, lo voy a detallar aquí. El instrumento para medir la radiación solar es el heliómetro. El instrumento para medir la temperatura es el termómetro. El instrumento para medir la presión atmosférica es el barómetro. El instrumento para medir la velocidad de los vientos es el anemómetro. El instrumento que sirve para medir la dirección de los vientos es el veleta, estoy diciendo. El instrumento que mide la humedad es el hiarómetro. Sobre las nubes, el instrumento que estudia las nubes es el nefoscopio. Y el instrumento que mide la precipitación es pluvcómetro. ¿Ya? Pluvcómetro. ¿Ya? Instrumentos entonces que hay que recordar, jóvenes. ¿Ya? Entonces hoy hablamos sobre el tiempo atmosférico. De mi parte hasta aquí, chicos.